vamos a darle la bienvenida primero a él, que es nuestro columnista, que la semana pasada medio que nos traicionó. Porque se vino el lunes en vez del martes, pero era el aniversario de la ciudad de La Plata. Entonces, el señor... Cumplió. Sí, él es Sarmiento. Él viene, cumple. No importa si viene el lunes, martes, él te cumple. Hizo el especial por el aniversario de la ciudad de La Plata, que lo estábamos guardando, obviamente, hablar del origen y demás como hizo. Lo estábamos guardando para una ocasión especial y me parece que merecía eso. Pero La Plata también tiene sus otros orígenes, como es la masonería. Nosotros lo venimos hablando desde el principio. Prácticamente te diría que es el tema que más columnas de Nico se llevó, si mal no recuerdo, ¿no? Nico, bienvenido. Sí, por ahora sí. Sí, el tema de la masonería creo que es uno de los que más pregunta a la gente, siempre le interesó toda esa cuestión, así que cada tanto o hacemos un programa sobre eso o mencionamos algún detalle en los programas. Cómo vas recorriendo las distintas calles o los distintos lugares y en base a eso vas encontrando a la masonería en cada uno de los rincones. Es por eso que vamos a dejar hablar, viste, con boca de loro, viste, como si supiéramos, y trajimos un masón. Es así que le agradezco muchísimo a Carlos Cedey, que es el presidente de la logia 19 de noviembre. Efectivamente. Muchas gracias, porque sé que tuviste que pedir permiso y demás, que no es fácil, así que te agradezco mucho que estés acá. No es difícil, lo que pasa es que hay que cumplir las reglas internas, y las reglas dicen que tenemos que pedir autorización antes de hablar. ¿Cómo sería esta cuestión de la logia? Porque uno, lo hablábamos recién en off, uno habla de logia y piensa, viste, que sos prácticamente el chupacabras, y vos me decías, viste, que comemos perros y chupamos sangre, viste. ¿Qué es la logia? Históricamente la logia es un lugar de trabajo originario de la Edad Media de los canteros que se dedicaban a la construcción de grandes edificios y que por los saberes que tenían del oficio de albañiles, como eran siervos de la gleba, consiguieron ser declarados libres, y eso les permitía ir de ciudad en ciudad. Por eso en algunos textos ustedes van a encontrar que se habla en vez de masonería o francmasonería, porque en realidad franc quiere decir libre, de ahí viene lo de Puerto Franco, digamos, y masonería, que masón quiere decir en francés albañil. Claro. Con lo que en realidad el origen, digamos, histórico de la logia era el lugar de planificación de los trabajos de la construcción. Trabajos que se planificaban teniendo en cuenta los 3 grados de los viejos gremios que vienen del derecho romano, los aprendices, los compañeros y los maestros. Para ponerlo en términos de organización laboral de taylorista, digamos, o fordista, el peón, el capataz y el director de la obra. El director de la obra se supone que conoce de planos y que la dirige. El capataz se supone que conoce de el modo de levantar las paredes, y el peón se supone que va aprendiendo a hacer la argamasa, a colocar los ladrillos, a utilizar todos los instrumentos propios del quehacer. De ahí viene la palabra logia como lugar, aunque hay alguna otra raíz de la palabra que hablaría que viene del sánscrito, que hablaría de una representación del mundo, de la cosmovisión. Por eso la logia es un espacio que no tiene, digamos, es como puede no tener techo, puede haber una logia funcionando a cielo abierto, puede una logia funcionar en un barco, como de hecho lo ocurría en las marinas mercantes y militares de la época de los barcos de madera, digamos, para decirlo de alguna manera. Claro. Esto puede explicar por qué una de las primeras logias de la Argentina está vinculada con la post-invasión inglesa, porque los ingleses dejaron algunas prácticas masónicas que después se encarnaron en, por ejemplo, lo que todos conocimos en los libros de historia como la jabonería de Vieites. Claro. Es decir, la idea de la modificación de las condiciones de la realidad vinculada con la masonería es un dato concreto, a partir fundamentalmente de que se organiza por un lado la Gran Logia de Inglaterra, y por el otro lado se produce el proceso de la Revolución Francesa, que no por nada, no por casualidad, sino por causalidad, tiene los tres pilotes principales de la masonería universal hoy, que es la libertad, la igualdad y la fraternidad.
Bien, chicos, no sé si tienen alguna Sí, la expansión de los masones fue programada, por ejemplo, para llegar acá, o vino por añadidura con los constructores? Es una buena pregunta. No es una expansión planificada, es una expansión natural, consecuencia de las migraciones producidas a lo largo de la historia y particularmente en nuestro país. Y en la ciudad de La Plata, la primer logia de La Plata, que es la Luz y Verdad número 79, es una logia marcada por el perfil de albañiles de sus miembros, que llegan a la ciudad junto con La Plata 80, que es la otra logia vieja de la ciudad, que es donde estaba la cabeza pensante del diseño de la ciudad. En un lado estaba la mano de obra altamente calificada y en otro lado estaban los proyectistas, digamos. Y tiene que ver con la inmigración, porque toda esa gente fue contratada específicamente para realizar la obra fundacional. Y al ser contratada vino con sus prácticas. Claro. Por eso aparecen las sociedades de socorros mutuos, por eso aparecen los panteones en el cementerio, que tienen raíces fundamentalmente vinculadas con las comunidades extranjeras. Por eso el casco histórico del cementerio tiene rasgos masónicos claramente parecidos al diseño de la ciudad, ¿no? Sí, eso estaba pensando yo, ¿no? Por ejemplo, en el famoso trato de la Hermandad del Princesa, que era la sociedad italiana Unione Fratellanza. En ese lugar, dentro del núcleo que había de inmigrantes italianos, varios de ellos traían la masonería consigo, y hubo un par de logias, creo que estaba Stretta Uguaglianza y otra más, que funcionaron en ese edificio dentro de esa Unione Fratellanza, que después le da el nombre a la sociedad que todavía subsiste. Claro, bueno. Me gustaría, Nico, también que vos también les hagas preguntas. O sea, acá estás como columnista, pero como columnista de co-conductor, no columnista de que vas a charlar. Altamente calificado. Claro, que acá es el único que, digamos, tiene el rótulo donde puede dar justo en el clavo. Nosotros hablamos desde la ignorancia. Nico te habla desde la experiencia y desde la sabiduría. Así que me gustaría también que Colombo se ponga en rol de co-conductor y haga preguntas un poquito más calificadas. O las preguntas mismas que a vos te habrán hecho, Nico. Claro. Sobre la masonería. Sí, bueno, justo... O las dudas que tenías. Justo anoche con Carlos estuvo presidiendo una tenida blanca en el Palacio de los Merinos, así que él respondió un poco las cosas que la gente siempre le pregunta. ¿Qué es una tenida blanca? Una tenida blanca es una reunión abierta donde la masonería muestra la punta del iceberg, digamos. Que quiero decir con esto que se ven algunas cosas que después ocurren en nuestros trabajos habituales. Esos que no se dedican ni a la caza de palomas, ni de brujas, ni de nada. No, es más, si es por las brujas, alguno diría que nosotros estamos más vinculados con las brujas que con otras cosas, sí. ¿Por qué? Porque hay un contenido diabólico en la idea de la bruja, y en la primera persecución... No sé si diabólico, pero algo como... satánico, si querés. Sí, o en realidad el misterio, el oscuro, sí, ¿viste? Como que... Sí, en realidad la brujería es como misterio, que está mal, creo que es eso. Pero lo oscuro genera misterio. Sí, es verdad. Y la forma que tienen los masones también genera misterio. ¿Pero por qué? Porque no se muestran mucho. Claro. En realidad, también viene de una sociedad un poquito más antigua, no tanto en el tiempo, pero te hablo de 20 años atrás, porque los masones están excomulgados por la iglesia. Entonces también viene de ese divorcio que hubo entre la masonería y la iglesia, y hay parte del oscurantismo o del misterio que se atrae por añadidura. Es interesante la referencia al divorcio con la iglesia, porque en realidad el divorcio con la iglesia es posterior a la fundación de la ciudad. Rocha era católico y masón, Sarmiento era católico y masón, Pellegrini era católico y masón. Todos se casaban por la iglesia y después iban a la logia. Y si sos masón, ¿te podés casar por la iglesia hoy? Y en la práctica, a ver, salvo que el Vaticano tenga una lista de todos los masones del mundo, que no sé quién se la va a suministrar, que deberían estar excomulgados. Si yo voy a contraer matrimonio por cualquier confesión religiosa, debería no lo puedes saber. Claro, si sos masón en realidad, obviamente. Pero no le estaría faltando a tu... Bueno, pero escúchame. No, porque la pregunta es al revés. ¿Un masón puede ser católico? Puede ser católico, puede ser protestante, puede ser calvinista, puede ser evangelista. Y se puede casar por iglesia. Y se puede casar por su religión, porque la masonería no es una religión. Salvo vos, que estás muy expuesto, que te pueden identificar y decir a él no, después cualquier otro masón pide casarse y se puede casar. Se omite el detalle. Y si no te lo preguntan. Yo últimamente tuve algún... Sí, te googlean. Sí, te googlean. No, pero no me hubiesen dejado casar. Pero no importa, es parte del juego, es parte del juego. El googleo es parte del juego.
Pero es interesante este tema porque está girando el tema de la apostasía, ¿no? Claro. Entonces yo digo, yo soy masón, si estoy excomulgado, ¿por qué tengo que apostatar? Pero al mismo Sin tiempo... embargo, hay masones que impulsan la apostasía. A mí no me importa, porque ya una bula del finales del siglo XIX dice que estoy fuera de la Iglesia Católica. Igual yo te voy a decir algo, desde la Iglesia Católica... De la Iglesia Católica solamente, aclarémoslo, Claro. Pero desde la Iglesia dicen que no se puede, o sea que no es válida la apostasía, porque en realidad vos cuando te bautizás, ya tenés la bendición, ya es como que no te lo pueden sacar, ya te bendecido, o sea, ya te hiciste el bautismo. No es algo que uno renuncia, vos dejás de pertenecer a la institución de la Iglesia Católica, pero no al catolicismo como... Claro, pues ya estás bautizado, entonces de alguna manera es hasta cierto punto que renunciás. No renunciás al bautismo porque ya fuiste bautizado. En realidad renunciás a tu religión, pero no a tu fe. Bueno, puede ocurrir que alguien renuncie a su religión y no a su fe. Hay muchos miembros de la masonería que reconocen su identificación con una determinada fe religiosa, pero que no la practican activamente, digamos. Eso es la apostasía. Bueno, pero por ejemplo, uno puede creer en Dios, pero no en la Iglesia. Por ejemplo, uno puede considerarse cristiano, pero la Iglesia la usa para casarse. O de alguna manera se tiene que aferrarse a algo porque tiene algún familiar que está mal, o necesitas creer porque la fe está en todos lados. Vas a la iglesia. Lo central acá es que la diferencia entre una religión y la masonería es que la masonería no tiene un dogma cerrado. Claro. Desde el punto de vista de las explicaciones de por qué estoy en el mundo y hacia dónde va el mundo. Claro. En tanto, las religiones sí tienen un paquete cerrado que uno lo compra, lo acepta o no lo acepta en su totalidad. Sí, en general en muchos países de Latinoamérica es más una transmisión cultural que una transmisión de convicción. Claro. Por eso las crisis que solemos tener todos a una determinada edad de la vida con relación a la religión que se nos ha transmitido familiarmente, ¿no? Y acá en Argentina la idiosincrasia de las religiones es muy cerrada, porque hay muchos chicos entre 20 y 30 años que no conocen la variedad de religiones ni de qué trata cada una, porque no somos tan abiertos como cultura a que vengan otras religiones, porque poco se conoce de los evangélicos, poco se conoce de los protestantes, poco se conoce de otras religiones. La verdad que acá no hay ese conocimiento. Sí, digamos, si uno toma como referencia la palabra secta y la aplica en los 60 o en los 70, se leía de una manera, y si se la aplica ahora se lee de otra, evidentemente, ¿no? Porque ahora el fenómeno, más información, creo. Claro, no, pero no solo por eso, sino porque el fenómeno de identificación de la palabra con determinadas religiones en ascenso en la Argentina en los 60 o en los 70 no se da ahora porque han ascendido lo suficiente como para ganarse una legalización social. Exacto. Por decirlo de alguna manera, ¿no? Bien, la pregunta que todo el mundo hace es ¿qué es un masón? Un masón es una persona de carne y hueso que elige investigarse hacia adentro y que intenta volcar en la sociedad esa investigación que hace. Es decir, nosotros decimos en las reuniones, porque esto está vinculado con las reuniones que realizamos cada 15 días o semanalmente, depende de la logia, en eso cada logia decide. Nosotros trabajamos sobre, para ponerlo en términos pedagógicos, diseños curriculares de cada grado. Hay un diseño curricular para el grado de aprendiz, hay un diseño curricular para el grado de compañero y hay un diseño curricular para el grado de maestro. Todos los diseños curriculares giran alrededor del simbolismo. El simbolismo de determinados dibujos, que son la escuadra y el compás, que es la plomada, que es el nivel, que es el mazo, el cincel, etcétera, etcétera. Y el significado que eso tiene para cada uno dependerá del grado en que está transitando. Entonces, y lo investigamos por escrito. Si nuestras reuniones no son una reunión de consorcio, para decirlo en criollo. Es decir, tampoco se vota. Uno escribe libremente lo que piensa sobre un determinado tema y los demás que están presentes opinan sobre lo escrito. Si lo que el hermano escribió no me satisface, no hay debate libre.
yo tengo que contestarle por escrito, con lo que en realidad yo gano 15 días de tolerancia, 15 días de obligación de reflexión para poder contestar sin la carga anímica del momento en que escuché la barbaridad o el impacto que te puede causar. Entonces eso contribuye a una de las cuestiones centrales de la masonería, que es la tolerancia interna, que intenta reflejarse hacia afuera. Bien, y al serlo escrito también me imagino que la parte discursiva queda un poco de lado, porque se empareja, siempre hay alguien más hábil con la lengua. Eso tiene esa ventaja. En algunas logias, yo visitaba algunas logias de fuera de la Argentina, en algunas logias lo que se lee se entrega por escrito con anterioridad, de modo que se pueda seguir el texto que se está escuchando, porque muchas veces si el texto es muy largo, la curva de atención todos sabemos que se cae. Claro. Y puede haber hermanos que están más capacitados o menos capacitados para entender determinados contenidos, entonces es mejor seguir la lectura. Es como sería la vieja técnica de las escuelas de la lectura comprensiva y dirigida que se usaba en algún tiempo de la formación de los pibes en la primaria, y esto contribuye a una mejor comprensión. Si yo digo, para resumir, las reuniones son como una terapia de grupo sin psicólogo, porque en realidad, como cada uno escribe libremente, uno puede interpretar la escuadra o el compás según su leal saber y entender. Claro. Y no hay una interpretación única, sino que hay todas las interpretaciones que cada uno quiere desde el lugar y desde la edad y desde la vida. No es lo mismo tener 60 años que tener 21. Bien, y te hago otra pregunta, a ver, ¿la masonería o las logias tienen objetivos comunes en cuanto a la sociedad, o hay masones que tienen objetivos propios individualmente de su carácter masón? Se dan las dos cosas. Hay articulaciones entre logias y hay estrategias propias de cada logia. Todo en el marco de lo que establece la Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones. Claro, ¿sabes por qué lo pregunto? Porque uno cuando ve la historia y revisa y ve muchos masones, dice, bueno, pero los masones siempre están en el poder. Entonces, en algún tiempo histórico mucho más que ahora. Claro, pero ¿eso fue buscado en forma en común o se fue dando de forma individual? A ver, si hay un momento de la historia de la Argentina que es después de la aprobación de la Constitución del 53, cuando Buenos Aires queda fuera, que tiene que ver con la fundación de la ciudad, sin lugar a dudas. Buenos Aires queda fuera de la Confederación, el gobierno de la Confederación está en Paraná, está Derqui de presidente, y hay una reunión, una tenida que se llama de Unión Nacional, en la que convocado por el entonces gran maestro, el primer gran maestro de la Gran Logia de la Argentina, que era Roque Pérez, se reunieron Mitre, Sarmiento y Derqui, entre otros, y a partir de allí es como que hubo esto coincide con el tiempo de la batalla de Pavón y la retirada inexplicable de Urquiza del campo de batalla, ¿no? Ahí hay una intervención de la masonería. ¿Como masonería? Como masonería. Y hay una intervención de la masonería en la ley 1420, clarísima. Claro. Y también la hay en la ley de matrimonio civil. Y también la hay en la reforma universitaria, y también la hay en la democratización del sufragio, porque los que terminan cerrando el acuerdo para que todos practiquemos los varones la ley Sáenz Peña son dos masones, Sáenz Peña e Irigoyen. Sí. Y los que hacen la ley 1420 son Sarmiento y Alem, que también son masones. Sin embargo, Alem se pelea con Pellegrini en la Revolución del 90. Se pelean mal porque se pelean a los tiros. Con lo que en realidad puede haber diferentes lecturas sin pérdida de la condición del espacio común de la masonería. Doy otro ejemplo. Alberdi y Sarmiento son conocidos por sus debates alrededor de la Guerra del Paraguay. Los dos eran masones y los dos tenían una posición diferente. Y también tenían una posición diferente en materia de legitimación del poder de los gobernantes, porque Alberdi creía en el voto calificado y Sarmiento no. Claro. Con lo que en realidad, la lectura del tiempo histórico también depende de la orientación de cada uno, ¿no? Claro, porque siempre rondó en las discusiones, perdón, Jorge, ya te dijo, es que los masones, si quieren poner un presidente, se ponen de acuerdo y ponen a un presidente.
Hoy por hoy de hecho, no. De hecho se hablaba, yo sé que no se puede decir quién es masón, quién no es masón. Si están muertos sí se puede. Ah, si está bien. Sí. Ah, mira vos. Solamente yo puedo dar los nombres de los muertos. ¿Podés dar nombres? Bueno, para. Sí, primero. Hay un librito que... Sí. ¿Qué sé yo? A ver, bueno, dale, termina vos porque está... No, porque se habló de que ese famoso video de Macri haciendo mal la señal de la cruz y demás, inclusive se ha hablado que él no pertenecía, o sea, como que se negaba, pero que cumplía por una cuestión, digamos, presidencial, protocolar, pero se decía que también era masón. Yo sé que no se puede decir si eso no es, pero siempre de alguna manera estuvo ese mito. Pero como no podemos decir nada del presidente... ¿hubo algún presidente masón que no esté vivo? Dijo Irigoyen, Derqui, Urquiza, Mitre, Sarmiento. Avellaneda no fue. Las presidencias que algunos llaman las fundacionales, Mitre, Sarmiento y Avellaneda, 2 fueron, 1 no. Perón fue masón después de las 2 primeras presidencias. En la tercera. Exacto. Porque le entrega... con una entrega que no tiene que ver necesariamente con la PDUE, pero viene del lado de Italia. Y a eso te preguntaba, porque vos hablabas hoy, decías, las sectas no es lo mismo en el 70 que acá, pero la logia P2, él le entrega la Orden del Libertador a Lucio Gelli, acá en Argentina, en el 73. Pero habría que rastrear la entrega a Lucio Gelli más que por la cuestión masónica, por otras cuestiones, me parece. Mirá, pero bueno. Sí. Y ahí va, cuando vos dijiste la discusión de pronto entre dos políticos muy importantes, no interviene la masonería, decir, muchachos, que no llegue la sangre al río, discutan sus espacios, pero sus puntos de vista. Y bueno, los masones tenemos prohibido el duelo, que era una práctica con la que se solía dirimir las cuestiones de honor y de política. Si no hubiésemos tenido que menos dirigentes políticos. ¿Cómo no? Pero vos decís que Irigoyen era... masón. Sí. Tenían prohibido el duelo. Sí, el duelo es la pelea personal. Y él lo hizo. Sí, pero con Lisandro de la Torre, que ya no era masón. Pero no puede entre dos masones. ¿sabés qué hacía? No pueden hacer duelo entre masones. ¿Sabés qué hacía Palacio? Yo sé que tuvo un duelo. ¿Sabés qué hacía Palacios? Palacios se iba era masón, porque Palacios era de mucho duelo. Alfredo. Palacios. Sí, Alfredo, sí. El socialista. Alfredo Palacios, dejaba de pertenecer activamente a su logia, se tenía que echa la ley, echa la trampa, digamos, tenía que hacerla, se iba y volvía. Sí. Bueno, acá bueno, ¿cómo quieren que no nos confundamos con eso? Por supuesto que nos confundimos. Corta para la salida, pero espera que dejo de ser masón, si vivo y vuelvo, me enrolo de nuevo. Es medio complicado. Y si es como no vuelve, separar, pero se arrepiente y vuelve. Si no vuelve, igual va a Oriente Eterno porque es masón. ¿Se le reconoce? Aunque haya sido en un duelo. No se pierde. Pero fue en un duelo que estaba pero no lo puedes sancionar porque está... Se increpó. Estoy haciendo un ejercicio libre. No, está bien, pero para entender, porque para mí me complica mucho, y esa época me interesa bastante. Por supuesto que le complica la lectura, sí. Complica la lectura. Porque en realidad, a ver, no somos perfectos ni queremos serlo, aspiramos a. Y en ese camino todos tenemos un cadáver en el placar. Creo que como todos los humanos, todos tenemos un cadáver en el placar. Volvamos a Perón masón. ¿Se sabe cómo llegó a interesarse por ser parte de porque esto? En realidad fue un proceso mientras estuvo en el exilio. Fue antes de volver en el 73, 74 en realidad. Creo que, digamos, es un proceso que se mezcla con una escisión o una decisión de la Gran Logia de Italia de separar a la PDUE de su integración como organización masónica. Entonces la PDUE quedó como una agrupación que, por lo que algunos llaman una logia salvaje, una logia que practica los ritos, pero que no tiene dependencia de quien le otorga la carta patente. Claro. Esto es como, a ver, para ponerlo en términos de la calle, no puede haber una seccional de la UOM si el Secretariado Nacional no reconoce la existencia de la seccional. Pero aún así no perdían el estatus de masón. Y en realidad tanto lo quieren mantener, lo mantienen y fueron iniciados. La iniciación no se borra nunca.
Es parecido a lo que la compañera decía con relación a lo del bautismo. Después te puede criticar. Después vos podés hacer chorizo para el diablo. Exacto, ser pero un fariseo. la condición no se pierde. Exacto. Y el tema del Papa que se dice en las redes, porque ¿cuánto? No me consta ni creo que por sus... no puedo decir nada, primero porque está vivo, suponiendo que fuera. No, pero a lo que iba. ¿Cuánto se le puede creer a las redes? Porque decimos que el 80% de lo que está en las redes no es comprobable. Y de pronto encontrás páginas que dicen masones famosos y te dan... ¿Algún papa fue masón? Según alguna información nuestra, sí. ¿Pero está vivo? No. Papas progresistas. El que se afirma... No, Pío XII no es precisamente progresista. Se afirma que Juan XXIII formaba parte de alguna logia. O sea, ¿se podía ser masón y papa? Es que en realidad había masones y católicos y curas masones desde la Revolución de Mayo en adelante. Y hay un famoso sacerdote que no podía ser enterrado en la década de los 80, 90 del siglo XIX, precisamente por su condición de masón. Claro. Esto tiene que ver con lo del cementerio civil y la ley de matrimonio civil, que también es una construcción masónica. Una construcción masónica. La primera provincia que tuvo ley matrimonio civil fue la provincia de Santa Fe. ¿Por qué la de Santa Fe? No estaba el Código Civil dictado. ¿Por qué la de Santa Fe? Porque Santa Fe tiene un área de la provincia que es lo que se conoce como la Pampa Gringa, que es la que escribe Pedroni en sus poesías. En la Pampa Gringa había una alta concentración de inmigrantes de diferentes religiones y diferentes orígenes nacionales, franceses, italianos, piamonteses, sicilianos, que en aquel tiempo histórico, imaginemos que la unificación de Italia es de ese tiempo, del tiempo en que los bisabuelos tanos llegaron a esa zona. Entonces no había posibilidades de que contrajeran matrimonio, porque el único matrimonio que la ley argentina reconocía era el matrimonio católico. Claro, entonces por una cuestión contra la iglesia, el registro, o sea, el matrimonio civil. Sí, que fue el conflicto más fuerte en la época de Roca. Claro. Que se retiraron los embajadores y demás. Sí, la ley de matrimonio civil significó, más allá de la valoración que uno puede hacer de Roca globalmente, en este punto, la ley de matrimonio civil y una ley de divorcio se perdió por un voto en la Cámara de Diputados en 1919, 1920. Mira. Para cerrar la pregunta que te hice, voy a denudar una discusión que hemos tenido con él ya desde que Nico empezó con la masonería. No voy a decir quién es quién, para que no haya conflicto ni generar una grieta. Creo que puedo adivinarlo. Pero nosotros discutíamos, en base a lo que te pregunté, si los masones se ponían de acuerdo y podían infiltrar un... Así como el UCR infiltró un gobernador. Por ejemplo, pero... lo metió a Salvador en Cambiemos. En realidad parece que hasta le hicimos un favor. Pero bueno, no de eso. Si se puede... Utilicé la palabra infiltrar a propósito, ¿no? Si puede infiltrar un gobierno y desde la masonería dirigir el gobierno, dirigir el país. A ver, yo digo, no, es distinto, si nosotros, gobierno. Yo puedo decir esto como dato histórico, si nosotros vemos los nombres de los fundadores de los partidos democráticos republicanos originarios de la Argentina del siglo XIX, nos vamos a encontrar con una buena cantidad de masones. Esos partidos políticos en algunas cosas coincidieron, en otras no. Pellegrini era masón y lo sucedió a Juárez Selman, que se tuvo que ir porque los masones que estaban con Alén hicieron la revolución del parque. Claro. Pareciera no haber coordinación tan fina, no, una planificación tan fina como para que esto pueda pensarse como una infiltración. Lo que sí es evidente es que si uno quiere modificar la realidad de la sociedad, debe participar de los espacios públicos que existen. Y los espacios públicos que en la organización de la Argentina existen para incidir sobre las políticas públicas, no hay ninguna duda que son los partidos políticos, sea el partido político que sea. Exacto. ¿Néstor Kirchner era masón? No que yo sepa. Bien, porque me mandaron un mensaje. No que yo sepa. Bien. Al mismo tiempo, ¿el obelisco es un símbolo masónico? En realidad el obelisco es un símbolo de la vieja civilización egipcia que apunta hacia el arriba. Se supone que
pensemos en el mapa de la ciudad, pensemos en el bosque, pensemos en la luz y en la sabiduría. No por casualidad la universidad está en el bosque, ¿no? La mayoría de los edificios históricos de la universidad están en el bosque. El bosque es más o menos el oriente de La Plata. El oriente es el sol. Todas las civilizaciones del mundo que podríamos considerar el Medio Oriente cercano y el occidente tradicional tienen una vinculación con los ritos solares. Todas las religiones del Oriente y del cercano Oriente, el cristianismo no nació en Roma, nació en el cercano Oriente, tienen una vinculación con las fechas del rito solar, digamos. Hay un común denominador. El obelisco es un poco un reconocimiento a esta condición del sol como protagónico y cumplía también, no nos olvidemos de los viejos relojes solares, ¿no? Claro. Cumplía el papel de medir también la hora del día si es que no estaba nublado como hoy. Claro. Algunos también asociaban al mismo obelisco con un rayo de sol que viene por este lado de la luz como la sabiduría, ¿no?, que mencionaba Carlos. Y creo que alguna vez los vi en el obelisco de 6:50 rindiendo homenaje a los ingenieros de la fundación. Exactamente, así es. Bien. Igual yo hablaba del obelisco, digamos, de Buenos Aires, no tanto el obelisco de acá, pero... Pero también pasa en el cementerio que hay muchas bóvedas como la Coutaret que tienen forma de obelisco y son masones los que están enterrados allí. Hay muchos símbolos masónicos en el cementerio. Voy a hacer dos preguntas un tanto molestas. La primera, hoy es sincero, anticipa bien. Sí, por la duda. Como el clima. ¿Hoy se puede en la práctica llevar a cabo lo que hacía Palacios? Es decir, yo me inicio y cada tanto me voy... No, pero además hay un dato, el duelo está prohibido por el Código Penal ahora también. No, además... 1921. Creo que el último duelo conocido se produjo en la ciudad de Lanús, allá por los 60, 70. Hace un tiempo salió una nota. Hace poco salió una nota. Albertí también se quiso ir a batir a duelo. No, pero una cosa es querer y otra cosa es concretarlo, ¿no? Ahí se hirieron los dos, creo. Sí, pero fue ilegal porque lo hicieron dentro de una quinta. Era un periodista de un diario de Lanús con el almirante Benigno Varela de la dictadura de Onganía. Creo que fue uno de los 3 comandantes en jefe de aquel tiempo, si no me acuerdo mal. Si mi Alzheimer no me... Pero, ¿existe esa posibilidad de entrar y salir de una logia hoy con tanta facilidad? Ya no. No. Bien. Y hoy la masonería está más cerca de una asociación parecida a un club o una secta. Ni una cosa ni la otra. Depende de los grados de desarrollo. La masonería tiene definiciones de políticas públicas muy claras en materia de educación, en materia de medio ambiente, en materia de ciencia y tecnología. Tiene hermanos masones trabajando en espacios de investigación, en proyectos... Pero toman posturas, por ejemplo, no sé, vamos a temas de ahora, aborto, ley de la ESI... El aborto se discutió en el seno de las logias por orden de la Gran Logia, pero no, como es un tema vinculado con la libertad de conciencia, no hubo postura oficial. Claro. Te diría que hubo una importante cantidad de masones acompañamos el pañuelo verde. Mira. ¿Y con la ley de educación sexual también? Con el tema de la ley de educación sexual, en tanto el tema está legislativamente resaldado, lo único que queda como camino para nosotros, más allá del pensamiento personal que yo pueda tener sobre esa cuestión, que por supuesto estoy pensando en que los contenidos deben asegurarse por igual a todo el mundo, habría que hacer una modificación de la ley. Los que están en contra deben conseguir mayorías legislativas suficientes como para imponer por ley lo que ellos creen que es su verdad. Claro. De cualquier manera, ahí nuestra postura en principio debería regirse por la idea de que el Estado debe ser laico y que al ser laico no puede propiciar ninguna verdad revelada convertida en contenido curricular. Bien. Claro. Bien, ¿cómo hace una persona si quiere iniciarse? Ahí está, esa es la palabra, iniciarse, si porque tranquilamente puede, o sea, yo quiero ser... No hay que salvar a ningún masón. ¿Se puede? ¿Cómo es? ¿Masona? ¿Masón? Sí, masona. Masona, o sea, se puede ser mujer masón. Sí, hay 2 grandes logias femeninas en la Argentina,
tienen sus respectivos sitios web, se puede ingresar allí. ¿No está en La Plata o sí? En La Plata ha habido algunos intentos, algunos se han sostenido en el tiempo y otros no. Para ingresar a la masonería, al menos en la masonería de la Gran Logia de la Argentina de Libre y Aceptados Masones, uno puede mandar un correo electrónico desde cualquier lugar del país a la Gran Logia y la Gran Logia deriva esa solicitud. Ese es un camino. Y otro camino es el camino del contacto, de la conversación. Claro. Porque uno en algún momento sin querer denota su condición. O sí, cuando dice voy a ver a mis hermanos, pero si vos no tenés hermanos. Claro, bueno, es decir, eso es una... no, y además porque, qué sé yo, nos ven salir vestidos de negro, ¿no? Ah, claro. Esto también es un dato, es decir, uno sale, se expone cada vez que va a una reunión. Con este calor y de traje. Sí. Claro. Y cada 15 días al misma hora, en el mismo lugar. Se volvió cura, ¿viste? Claro. Nos salva la corbata. Claro. Pero de cualquier manera, lo que digo es que los mecanismos son amplios y en realidad funcionan. Es decir, hay mucha gente que yo conozco, muchos hermanos que llegaron por vía electrónica y conozco otros hermanos que han sido incorporados por otros hermanos. Y también muchos que fueron rechazados. No, porque no es que cualquiera que puede hacer y los rechazos son los menos. ¿Sí? Los rechazos son los menos. ¿Por qué se llega al punto de rechazar? O sea, ¿cuáles son los puntos? Chicos, por favor, silencio. En realidad, los puntos son el sistema interno de ingresos se consulta entre todos, en todo el país. Entonces puede ocurrir que yo sea una buena persona en La Plata y no sea una buena persona, no haya sido una buena persona en otro lado. Claro. Y esta es la explicación, porque en realidad las condiciones para ingresar es, tal como lo dicen los textos, es ser hombro probo y honesto. Mayor de 18 años porque se aplica la ley civil, la ley de la Argentina, la mayoría de edad se adquiere a los 18, así que cualquier joven mayor de 18 puede pedir el ingreso. Si puede casarse, puede votar y puede ejercer industria lícita, puede ingresar a la masonería. Claro, pero muchas veces, aparte depende del contacto y demás. A mí, por ejemplo, volviendo a un tema, si yo quiero volverme masona, acá en La Plata te pueden hablar pestes de mí tranquilamente. ¿Sí? Si le preguntas a un concejal o a alguien del municipio, te puede hablar pestes. Puedo ser la peor. Pero la peste no tiene que ver con la actitud, con las conductas personales desarrolladas que pueden generar en otros reacciones negativas, pero sino justo con te que toca a alguien que viste con que no seas a ver, estamos hablando de no tener antecedentes penales, estamos hablando de no ser chorro, digamos, estamos hablando de esta cuestión. Bueno, pero ahí hoy vos decías, hubo presidentes o hubo personalidades en los gobiernos que tuvimos donde eran masones, aunque estaban en distintas ideologías políticas. Sí, y por otro lado decís que tienen que tener como condición ser probos y honestos. Sí, por lo tanto, si aparece algún presidente condenado, se va. Hay un tribunal, alguien que le dice no sos más masón. La masonería argentina ha expulsado de sus filas con sentencia firme final a algunos cómplices del último proceso de la dictadura militar. Bien, va revisando y va a seguir así. Es decir, porque forma parte de sea, te pueden sacar. Sí. ¿Qué es el sacar? Es hasta perder esa iniciación, como si fuera el bautismo. No lo perdés, pero te expulsan, no podés volver nunca más a la orden. Bien, yo quiero hacer una pregunta para ir cerrando. ¿Cómo era ser masón en la dictadura? A ver, yo no puedo contestar personalmente esa pregunta, porque yo me incorporé... No, pero en términos generales, ¿te perseguían por ser masón o...? No persecución, digamos. Yo creo que la persecución de la dictadura fue una persecución selectiva, que tuvo como objetivos concretos, y en esa línea de la persecución selectiva, los masones no formaban parte de la primera línea de fuego, digamos. Claro. Sí formaron parte de la primera línea de fuego en la Francia de Vichy o en la España de Franco, o en Rusia o en la Alemania nazi. Ahí sí formaron parte de la primera línea de fuego. Es más, Italia en la época de Mussolini y España tuvieron un tribunal contra el comunismo y la masonería juntos, con aquella vieja concepción de la confabulación masónico comunista sionista de la década del 30 en adelante.
Así que desde ese punto de vista, digamos, yo no puedo decir que hubo un muerto porque era masón. Claro. Si pero podría haber sido un peronista, que a la vez era masón. Lo corre por peronista. Pero no lo corría por peronista, pero lo corría por no por masón, sino por peronista. ¿Y la logia cómo intervenía en esa? ¿Pedía por él, no? Porque pedía, es nuestro. Pedía por él, sí, pedía por él. A los que se podía pedir, tampoco había muchos espacios no, pero para usted pedir. de los principios, mira, es honesto y es probo. Tiene ideas que a ustedes no les gusta, ideas políticas que a ustedes no les gusta, pero es honesto y es probo. Claro, no, lo que uno pida no quiere decir que se escuche. Es otra cosa. Claro. A eso ¿Conoces me refiero. algún caso que se haya pedido y demás que digamos que se haya... Conozco algunos del interior de la República. Que se han, vamos a ponerlo entre comillas, salvado por ser masones. Salvados que pidieron por él. Que pidieron. Que pidieron por ser masón. Que pidieron por diferentes razones, porque también se puede pedir por otros, aunque no sean masón. Por supuesto. ¿Macera era masón? Macera estaba muy vinculado al tema de la PDUE, ¿no? Por eso. Si a mí me preguntás, oficialmente la PDUE no es una orden masónica para mí. Bien. Porque los italianos la expulsaron antes de que Macera se incorporara. ¿Se entendió? Te quedaste callado, no, porque en el 73 estábamos con que Lucio Gelli vino acá y lo presentan como el gran maestre, y ustedes entonces pero no era gran maestre de ninguna orden, porque no está reconocido internacional, ya estaba expulsado de la Gran Logia de Italia. Eso es lo que estoy tratando de que entiendas. Yo lo entiendo, pero me molesta entonces que lo presenten así cuando yo no lo presento. No, digo, vos lo vas a encontrar en las fotos. Es que es para pegarlo. Es para pegarlo, ya sé. Es más fácil decir que era masón. Para que personas como vos pregunten. A ver, yo puedo decirte, el vicepresidente de Perón, de la segunda presidencia, el almirante Teiser, era masón. Claro. Jaurichi era masón, en su tiempo de forja. Homero Mansi fue masón. En su tiempo de forja. Lo que pasa es que es más fácil. Un primo de mi abuelo fue ministro de Justicia yo soy de San Nicolás. Un primo de mi abuelo fue ministro de Justicia de Perón en los 50 y era masón de la logia de San Nicolás, que todavía funciona. ¿Y dónde busca uno, en qué registro busca uno los parientes? ¿O hay que pedírselo a alguien? Hay un libro que se llama Los masones de la Argentina, que corta la investigación en los 60, porque el que lo escribía Alcibiades Lápada, que tiene los nombres por abecedario. Bien. Creo que por ahí en alguna página de internet está en PDF. Y todo está en PDF ahora. Todo está en internet. No sé si está todo en internet, pero bueno. Digamos, hay una cantidad de presidentes, inclusive posteriores a Juárez Selman, que fueron masones. Nico, ¿algo que quieras agregar? No, creo que ya dijeron todo. Me quedé pensando en esto de cómo iniciarse, pero ya lo preguntaste vos. Lo que por ahí quería preguntar es ahora cómo está la masonería en la Ciudad de La Plata, cuántas logias funcionan y más o menos cuántos miembros o qué promedio de edad tiene. ¿Cuántas logias hay? 9. Yo te voy a agregar algo más. ¿Hay logias mixtas? Hay alguna logia mixta con la que nosotros no tenemos relación. ¿Y depende una logia de la otra? ¿Cada uno tiene su... ¿Qué es lo que diferencia de una logia de la otra? O sea, lo agrego a lo de Nico. ¿Cuántos masones hay en La Plata? ¿Cómo se maneja? Las logias van tomando el perfil que van construyendo. Una ¿Pero de no qué es igual dependen? que la otra, de su propio trabajo. No está prescripto que una tenga que tener 50 miembros u otra tenga que tener 25. Es el resultado. ¿Pero qué es la diferencia? O sea, uno... Y los perfiles, hay logias que son más operativas, más preocupadas por la realidad exterior, hay logias más introspectivas, más vinculadas con la investigación hacia adentro de la masonería, y esto son reglas generales, digamos, que se aplican, se trasladan de La Plata a Buenos Aires, de Buenos Aires a Tucumán, de Tucumán a Jujuy. Pero al mismo tiempo, si yo quiero ser masón y al mismo tiempo, o sea, yo tengo que primero ser aprobada para ser masón, y después tengo que ser aprobada por esa logia, o en realidad la que celebra la vinculación con el que quiere entrar es una logia en particular, no 20 logias en simultáneo. Y si te querés cambiar de logia, podés hacerlo. Se puede. Se puede cambiar. Pero ya siendo masón, ya podés... Porque ya tenés la condición masónica. Es más, podés ir de visita a cualquier lugar del mundo y vas a ser recibido. Perfecto. Aunque no entiendas el idioma, vas a entender los gestos.
Perfecto. ¿Uno va por la calle y se da cuenta si uno es masón o no, más allá del traje negro y demás? ¿O hay cierta cuestión donde uno dice... yo, por ejemplo... No es que caminamos no caminamos rengo. No, bueno, pero por ejemplo, les voy a decir un ejemplo claro. Pero claro, porque hay un saludo que dicen que también... Pero los saludos no se dan en público. No es que estamos saludando en público a todo el mundo con nuestro saludo. Nos saludamos entre nosotros. Es un gesto de reconocimiento. Pero en una ciudad como La Plata, los masones ya nos conocemos entre todos. Claro. Bueno, ¿ves? Yo, por ejemplo, después de ser... No es que somos 10.000. ¿Cuántos son? Y andaremos en 300. Hay bastante poco. Yo pensé que era más. 9, 10 logias. Bien. ¿Eso es poco o mucho? Y si yo lo miro al 2001 es poco, es mucho. Si lo miro al tiempo fundacional, a lo mejor es poco. Claro. En la relación de población, cantidad de logias, ¿no? Y un detalle, si alguno accede al diario El Día en las ediciones del siglo XIX, se va a encontrar con que la masonería era tan pública que anunciaba sus reuniones con nombre y apellido. Con lo que en realidad esto del secreto es más parte de un proceso posterior que de aquel tiempo histórico. Y un mito. Perfecto. Para todo el mundo era sabido que fulano era masón. Claro, era normal. ¿Y qué fue el desencadenante para que lo hagan? Para mí el golpe del 30. El golpe del 30. Para mí centralmente es el golpe del 30. La restauración conservadora católica, digamos. La España recuperada, la vieja España precolonial, digamos. Carlos, muchas gracias Nico, un placer y obviamente estaría bueno seguir hablando y charlando y a disposición para lo que necesiten. Estamos abiertos y cuando con tiempo para que pedir permiso, con todo gusto. Dale. ¿Es para lo único que pedís permiso? Sí, en la actividad pública sí. Tenía que tirarlo. Vamos a un pequeño...